Bueno, vamos a analizar la inflación de los últimos años. Yo cogí una análisis. ¿Qué es la inflación? Es el aumento generalizado y sostenido de los productos de bienes y servicios en un país durante un periodo de tiempo sostenido. Normalmente se efectúa durante un año, o sea, ese es el análisis que se hace. Entonces, desde el 2001, que está el presidente Pastrana, mire, pues la inflación quedó en el 6.7. Cuando llegó Uribe, en el 2002, 6.99. 2003, 6.49. 2004, 5.5. 2005, 4.85. 2006, 4.48. 2007, 5.69. 2008, 7.67. 2009, el 2%, impresionante. Y el 2010, que fue cuando salió Uribe, la dejó en el 1.84%, o sea, una cifra récord impresionante. Entonces, ¿qué sucede? El promedio de Uribe es de 5.68%. Bueno, ahí siguió Santos, que en los primeros años le fue muy bien, pero después nada que ver. 2011, 3.23. 2012, 2.44. 2013, 1.94. 2014, 3.66. Y acuerde que en ese tiempo eran los acuerdos de paz con las FARC, todo ese cuento de la famosa paz que salió más un engaño que otra cosa. Y ahí empezó a subir la inflación. Mire pues, 2015, 6.77. 2016, 5.75. 2017, 4.09. Y el 2018, que fue la más baja del de Santos, 3.18 con la del 2012. El promedio de Santos con el que salió fue menos que el de Uribe. 3.88% el promedio de Santos. Pues no fue tan malo como uno creería. Después siguió Duque. Que recuerde que Duque arrancó en el 2019 con 3.8%. 2020 con 1.63%. 2021 con 5.62%. Y ya en el 2022, que es compartida con Petro, porque recuerde que Petro tomó el poder desde el 7 de agosto. O sea, es una inflación ahí compartida entre Petro y Duque. Es de las más altas, pero de muchos años. Estamos hablando de más de 30 años. 13.12% el 2022. También me da risa porque los petristas dicen, no, es que Petro bajó la inflación en el 2023. ¿Sabe cuánto quedó el año pasado? De 9.3. O sea, no es que la haya bajado, pues que digamos, no, sino que es que la del 2022 fue una inflación histórica, 13.12. Pero si comparamos la que dejó Petro en el año pasado, esa inflación tampoco ha sucedido en 25 años. O sea, que a mí no me vengan a meter cuentos que Petro bajó la inflación. ¿Cuál fue el promedio de Duque? El 6.03. Ese fue el promedio de Duque. Que recuerde que le tocó el tema de la pandemia y le tocó pues el tema difícil de todo lo que se vino pues porque es que estuvimos encerrados y ahí el tema se complica. Pero en el 2023, que es el año que podemos analizar el gobierno de Petro, quedó en el 9.3%. Entonces, esa es la realidad. Esa es la realidad de la inflación. Realmente un gobierno se mide por la inflación. Ahí es donde uno se da cuenta si está gobernando bien o está gobernando mal. Entonces ahí les dejo ese dato. Y yo no creo que este año vaya a bajar mucho, que digamos. ¿Qué causan la inflación como tal? La oferta de dinero, que crece más que la demanda de dinero. O sea, normalmente cuando hay más dinero en la calle, pero la gente gana menos, ahí el problema es ese. El déficit fiscal monetizado, que ese es cuando el gobierno empieza a financiar todo con imprimiendo billetes, sacando dinero, pero como locos, como sucedió en Argentina, como está sucediendo en Estados Unidos, que eso tarde o temprano, mejor dicho, va a traer una inflación récord, que es lo que está pasando ya en Colombia. Tercero, la inflación de demanda. Cuarto, la inflación de costos y el aumento de precios de insumos. Cuando los insumos suben, todo sube. La inflación estructural, que son los cuellos de botella que el gobierno no ha podido identificar. Entonces, mire que, como tal, los bienes y servicios que se hablan acá, esto hacen un análisis generalizado
de todo, de cómo nos fue en los alimentos, en el transporte, en el vestuario, en el turismo, en todo, o sea, en todo, lo analizan, hacen un promedio y ahí sacan la inflación. Entonces ahí les dejo pues, esta es la realidad que estamos viviendo. Así que no vengan a meter cuentos pues que el gobierno de Gustavo Petro está bajando la inflación, no, eso es mentira. O sea, si vamos a ver, Uribe con el 5,68% promedio, Santos con el 3,88% promedio, Duque con el 6,03% y Petro ya va en el 9,3%. Ahí les dejo, ustedes mirarán qué dicen, comenten ustedes qué piensan.